Arruiné el futuro de mi novio por mi egoísmo, lo perdí todo. Me llamo Karen, y hoy quiero contar algo que nunca debí hacer. El pasado tiene una forma cruel de recordarte lo que hiciste, incluso cuando intentas seguir adelante. No importa cuánto tiempo pase ni cuántas veces te digas a ti misma que todo quedó atrás. No importa cuántas noches trates de dormir sin pensar en ello o cuántas veces intentes convencerte de que has cambiado. Hay errores que no pueden borrarse, heridas que nunca cicatrizan del todo y daños que simplemente no tienen reparación. Me gustaría decir que el arrepentimiento llegó temprano, que desde el primer momento comprendí la gravedad de mis acciones y que hice todo lo posible por remediarlo. Pero no fue así. Me tomó mucho tiempo ver las consecuencias de lo que había hecho, y cuando por fin lo entendí, ya era demasiado tarde. Había arruinado todo. Y lo peor de todo es que lo arruiné para alguien que no lo merecía, para la única persona que siempre estuvo ahí para mí, la única que realmente creyó en mí cuando ni siquiera yo sabía qué hacer con mi vida. Mariano era el tipo de persona que todos admiraban. No porque fuera el más popular o el más carismático, sino porque tenía algo que pocos tienen: determinación. Desde que lo conocí, siempre tuvo claro lo que quería hacer con su vida. No había dudas en él, no había vacilaciones. Sabía a dónde iba y no tenía miedo de luchar por ello. Y yo, en cambio, nunca tuve esa seguridad. Nunca supe exactamente qué quería. Tal vez por eso me sentía atraída a él desde el principio. Porque en él vi lo que a mí me faltaba. Porque junto a él, sentía que tal vez, solo tal vez, yo también encontraría mi camino. Pero en lugar de eso, terminé destruyéndolo. Si pudiera regresar en el tiempo y verme desde fuera, tal vez entendería muchas cosas que en su momento no quise ver. Tal vez podría advertirme, gritarme, sacudirme para hacerme reaccionar antes de que todo se saliera de control. Pero la vida no funciona así. No hay advertencias ni segundas oportunidades. Solo tomas decisiones y vives con las consecuencias. Conocí a Mariano en la escuela, en un momento en el que mi vida no tenía un rumbo claro. Nunca fui la mejor estudiante, ni la más aplicada, pero tampoco era de las que causaban problemas. Me mantenía en un punto medio, sin destacar demasiado, sin sobresalir en nada en particular. Vivía el día a día sin pensar demasiado en el futuro, sin preocuparme por lo que vendría después. Mariano, en cambio, era completamente diferente. Desde que lo vi por primera vez, supe que no era como los demás. No era el típico chico que se distraía con tonterías o que desperdiciaba su tiempo en cosas sin importancia. No vivía de fiesta en fiesta ni se perdía en relaciones pasajeras. Él tenía una meta clara, un sueño que había estado persiguiendo desde que tenía uso de razón. Y lo más impresionante era que realmente tenía la capacidad de alcanzarlo. Siempre supo que quería estudiar en la mejor universidad. Que su futuro estaba en un lugar mucho más grande que el pequeño mundo en el que nos encontrábamos. No lo decía con arrogancia ni con superioridad, simplemente lo sabía. Y cualquiera que hablara con él podía darse cuenta de que tenía lo necesario para lograrlo. Era disciplinado, inteligente, constante. No dejaba nada al azar. Cada paso que daba estaba calculado, cada decisión que tomaba tenía un propósito. Al principio, no pensé demasiado en él. Era el chico brillante de la escuela, el que todos sabían que llegaría lejos. Yo, en cambio, me limitaba a observarlo desde la distancia, sin imaginar que algún día nuestras vidas terminarían entrelazadas. Pero, como siempre ocurre, las cosas cambian cuando menos te lo esperas. Todo comenzó con una simple conversación. Una pregunta al azar, una casualidad que nos puso en el mismo lugar al mismo tiempo. No recuerdo exactamente de qué hablamos ese día, pero sí recuerdo cómo me hizo sentir. Desde el primer momento, supe que era diferente. Tenía una seguridad en sí mismo que resultaba casi hipnótica, una manera de hablar que hacía que todo pareciera posible. Y lo más extraño de todo fue que, por alguna razón, me hizo sentir importante. A partir de ese momento, empezamos a hablar con más frecuencia. No pasó mucho tiempo antes de que nos volviéramos inseparables. Al principio, nuestra relación fue puramente amistosa, pero con el tiempo, los sentimientos empezaron a crecer. Era inevitable.
Estar con Mariano me hacía sentir que yo también podía lograr algo. Que no estaba destinada a ser una persona común, sin propósito ni dirección. Él siempre decía que todos teníamos algo especial, que solo necesitábamos encontrarlo. Y yo quería creerle. Quería pensar que, al estar con él, tal vez podría descubrir quién era realmente. Pero lo que no entendí en ese momento era que, mientras él me impulsaba a mejorar, yo solo estaba absorbiendo su luz sin aportar nada a cambio. Al principio, todo era perfecto. Éramos jóvenes, estábamos enamorados y nada más importaba. Mariano tenía un plan, una meta que nunca perdió de vista, y yo me dejaba llevar, confiando en que él siempre sabría qué hacer. Pero con el tiempo, la diferencia entre nosotros se hizo cada vez más evidente. Mientras él pasaba horas estudiando, preparándose para el examen de ingreso a la universidad de sus sueños, yo seguía en la misma incertidumbre de siempre. No tenía un plan, no tenía una pasión que me motivara. No sabía qué quería hacer con mi vida. Y aunque él nunca me lo reprochó, aunque siempre fue paciente y comprensivo, en el fondo sabía que tarde o temprano eso se convertiría en un problema. Empecé a sentir que estábamos en caminos opuestos. Mariano estaba avanzando, esforzándose, construyendo un futuro, mientras yo me quedaba atrás, sin hacer nada significativo. Cada vez que hablaba de sus aspiraciones, de lo mucho que quería alcanzar sus metas, sentía un nudo en el estómago. Porque sabía que, en algún momento, él se daría cuenta de que yo no tenía nada que ofrecerle. Era una sensación horrible, una mezcla de inseguridad y resentimiento que no podía controlar. No quería perderlo, pero al mismo tiempo, no sabía cómo alcanzarlo. Y, en lugar de esforzarme por mejorar, en lugar de encontrar mi propio propósito, me refugié en la peor emoción posible, la envidia. No era una envidia malintencionada, no lo odiaba ni quería que fracasara. Pero había algo dentro de mí que no soportaba la idea de que él tuviera todo tan claro mientras yo seguía perdida. Me hacía sentir pequeña, insignificante. Como si nunca pudiera estar a su altura. Y fue entonces cuando empezaron las primeras grietas en nuestra relación. Pequeñas cosas que antes no me molestaban comenzaron a irritarme. Su manera de hablar del futuro con tanta seguridad, su obsesión por el estudio, su manera de organizar su tiempo sin dejar espacio para nada más. Me sentía desplazada, como si ya no fuera su prioridad. Como si, poco a poco, se estuviera alejando de mí. Pero en lugar de hablarlo con él, en lugar de expresar lo que sentía, guardé mis emociones para mí. Y esa fue mi primera gran equivocación. La inseguridad es un veneno lento, un susurro constante que se cuela en tu mente hasta que terminas creyendo todas sus mentiras. Y yo, sin darme cuenta, me convertí en su víctima. Empecé a cuestionar nuestra relación, a preguntarme si realmente significaba tanto para Mariano como él decía. Si de verdad me veía en su futuro o si, en el fondo, solo me estaba arrastrando conmigo. Cada vez que hablaba de la universidad, cada vez que mencionaba sus planes, sentía que me dejaba fuera de la ecuación. Y entonces, comencé a sabotearlo. No de manera evidente, no con intenciones maliciosas. Al menos, eso es lo que me decía a mí misma. Pero cada vez que tenía la oportunidad, plantaba una pequeña semilla de duda en su mente. ¿No crees que te estás exigiendo demasiado? Tal vez deberías relajarte un poco. ¿Y si no vale la pena todo este esfuerzo? Al principio, él no parecía afectado. Seguía con la misma determinación de siempre, sin dejar que mis comentarios lo desviaran de su camino. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios. Ya no estudiaba con la misma intensidad, ya no hablaba de la universidad con la misma emoción. Se quedaba pensativo después de nuestras conversaciones, como si algo dentro de él empezara a cuestionarse. Y en lugar de detenerme, de darme cuenta del daño que estaba causando, continué. Porque, de alguna forma retorcida, me hacía sentir mejor. Me hacía sentir que lo estaba acercando a mi nivel, que ya no estaba tan lejos de mí. Que si él dudaba, si se sentía perdido, entonces tal vez no era yo la única sin rumbo. Pero aún así, no era suficiente. Porque, a pesar de todo, Mariano seguía siendo él. Seguía teniendo un talento natural, una determinación que no podía extinguirse por completo. A pesar de mis esfuerzos por llenarlo de dudas, aún tenía una oportunidad de lograr su sueño.
Aún podía entrar a la universidad que tanto deseaba. Y eso me aterrorizaba. Porque significaba que, tarde o temprano, se daría cuenta de que yo no era suficiente para él. Y entonces, tomé la peor decisión de mi vida. Una decisión que lo destruiría por completo. El problema con las mentiras es que comienzan como algo insignificante, casi inofensivo, pero se van acumulando hasta que terminan por aplastarte. Y cuando finalmente te das cuenta de que has construido tu vida sobre ellas, ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Para este punto, Mariano todavía confiaba en mí. A pesar de mis comentarios sutiles, a pesar de las dudas que había sembrado en su mente, él seguía creyendo en nuestro futuro juntos. Seguía pensando que lo apoyaba, que estaría con él sin importar lo que pasara. Y eso era lo que más me atormentaba. Yo sabía que lo estaba arruinando poco a poco, que estaba jugando con su estabilidad, pero en lugar de detenerme, continué. No porque lo odiara, no porque quisiera verlo fracasar, sino porque tenía miedo. Miedo de que si él alcanzaba su sueño, si entraba a esa universidad y conocía un mundo nuevo, se daría cuenta de que yo no pertenecía a su vida. De que era solo un peso muerto que lo retenía en un lugar al que nunca debió quedarse. Así que seguí mintiendo. Le decía que todo estaría bien, que no tenía que preocuparse tanto, que la vida no se trataba solo de estudiar y esforzarse. Que debía relajarse, salir más, disfrutar el presente. Y poco a poco, él me creyó. Dejó de pasar tantas horas en la biblioteca. Dejamos de hablar de su futuro. Sus planes dejaron de ser una prioridad y, en su lugar, comenzaron a aparecer nuevas preocupaciones. Yo. Mi felicidad. Mi inseguridad disfrazada de amor. Y cuando me di cuenta de que tenía su atención por completo, de que ya no miraba hacia adelante sino hacia mí, supe que había ganado. Pero la victoria fue amarga. Porque mientras yo celebraba en silencio que Mariano se estaba desviando de su camino, algo dentro de mí comenzó a sentirse vacío. No era lo mismo que antes. No sentía esa emoción que me daba cuando hablábamos del futuro, cuando soñábamos juntos. Todo se volvió monótono, repetitivo. Y lo peor de todo fue que, incluso después de alejarlo de su sueño, yo seguía sintiéndome insuficiente. Fue ahí cuando todo empezó a desmoronarse de verdad. Cuando ya no supe qué más hacer para llenar ese vacío. Y cuando tomé la peor decisión de mi vida. La monotonía es algo que nunca imaginé que llegaría a odiar. Al principio, la estabilidad me dio seguridad, una rutina que me hacía sentir que todo estaba bajo control, pero después se convirtió en un peso que me aplastaba poco a poco. Con Mariano a mi lado, todo era predecible, sin riesgos, sin sorpresas. Sabía lo que haríamos cada semana, sabía cómo reaccionaría ante cualquier situación, sabía que nunca me dejaría sola. Y, aunque en un principio eso me hacía sentir protegida, con el tiempo comenzó a sofocarme. Mariano seguía siendo el mismo chico que conocí, pero algo en él había cambiado. Ya no tenía esa luz en los ojos cuando hablaba de sus sueños, ya no hablaba con la misma emoción sobre sus planes, ya no pasaba largas horas estudiando y esforzándose por un futuro mejor. Su vida comenzó a girar alrededor de mí y, en lugar de sentirme amada, me sentí atrapada. Yo quería que me hiciera sentir especial, pero no quería ser su única razón de existir. Y, aunque sabía que todo eso era consecuencia de las pequeñas mentiras que le había dicho, de los comentarios sutiles que lo desviaron de su camino, de la manera en que lo convencí de que debía disfrutar el presente en lugar de esforzarse por el futuro, no podía soportarlo. Ya no era el mismo Mariano que alguna vez admiré. Ahora era alguien que dependía de mí para sentirse completo, alguien que dejó de luchar por lo que quería solo porque yo le di razones para rendirse. Y, aunque había sido yo quien lo llevó hasta ese punto, empecé a despreciarlo por ello. Fue en ese momento cuando empecé a buscar algo más. Algo que me devolviera la emoción que había perdido, algo que me hiciera sentir viva otra vez. No fue un acto premeditado, no fue algo que planeara hacer con intención de lastimarlo. Simplemente sucedió. Un día, conocí a alguien que me miró de una manera diferente, que no me veía con la misma devoción ciega con la que Mariano me veía. Alguien que no me hacía sentir como la única persona en su mundo, sino como una más, como alguien con quien podía divertirse sin expectativas ni compromisos. Lo que empezó como algo inofensivo pronto se convirtió en algo más.
Me gustaba la sensación de ser deseada sin ser necesaria, de ser buscada sin ser indispensable. Me gustaba la emoción de lo prohibido, la adrenalina de saber que estaba cruzando un límite que no debía cruzar. Y, lo peor de todo, me gustaba la sensación de control, de tener el poder de decidir quién tenía acceso a mí y quién no. Al principio, me dije a mí misma que no era nada serio. Que solo era una distracción, algo pasajero, algo que nunca llegaría a afectar mi relación con Mariano. Pero con cada mentira que decía, con cada excusa que inventaba, con cada momento que pasaba lejos de él, me hundía más en algo que no tenía marcha atrás. Y, aunque una parte de mí sabía que estaba haciendo algo terrible, otra parte se negaba a detenerse. Pensé que podía controlarlo, que podía tenerlo todo sin que nadie resultara herido. Pero la verdad era que ya estaba lastimando a Mariano mucho antes de que él lo descubriera. El momento en que Mariano descubrió la verdad no fue un evento explosivo ni una confrontación llena de gritos y lágrimas. Fue algo silencioso, devastador en su sutileza. No me enfrentó de inmediato, no exigió explicaciones ni lanzó acusaciones. En cambio, su actitud cambió de manera gradual, pero de una forma tan dolorosa que fue imposible ignorarlo. Al principio, pensé que solo estaba distante porque estaba pasando por un mal momento, que tal vez se había dado cuenta de que había descuidado sus estudios y estaba tratando de retomar el rumbo. Pero no era eso. Mariano ya no tenía rumbo. Ya no tenía metas, ni motivación, ni ganas de luchar por lo que alguna vez quiso. Lo noté en su forma de hablar, en la manera en que evitaba el tema de la universidad, en la forma en que se encogía de hombros cuando le preguntaba sobre su futuro. Ya no había emoción en su voz, ya no había planes ni esperanzas. Era como si hubiera aceptado que no tenía sentido intentarlo, como si hubiera perdido la fe en sí mismo. Y, aunque no lo decía en voz alta, podía ver en sus ojos que sabía la verdad. No necesitó pruebas ni confirmaciones. No necesitó leer mensajes o escuchar rumores. Lo supo porque me conocía, porque conocía cada uno de mis gestos, porque sabía cuándo estaba mintiendo y cuándo estaba ocultando algo. Aún así, no me dijo nada. No hubo peleas, no hubo reclamos. Solo silencio. Un silencio que se volvió insoportable, que llenaba cada espacio entre nosotros, que hacía que cada momento juntos se sintiera como una tortura. Y luego, poco a poco, empezó a desaparecer. Dejó de esforzarse. Dejó de ir a clases. Dejó de intentar entrar en la universidad de sus sueños. No porque no pudiera hacerlo, sino porque dejó de creer que valía la pena. Porque, en el fondo, ya no veía un futuro para sí mismo. Y yo fui quien se lo arrebató. Él nunca lo dijo en voz alta, pero supe que fue por mi culpa. Supe que fue porque confiaba en mí, porque me amaba, porque había puesto todo en nuestras manos y yo le fallé. Con cada día que pasaba, se hundía más en la depresión. Ya no era el Mariano que conocí. Ya no era la persona que soñaba con un futuro brillante, que creía en sí mismo, que estaba dispuesto a luchar por sus sueños. Ahora solo era alguien que existía sin un propósito, alguien que dejó de ver sentido en intentarlo. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que había hecho. Le había robado su futuro. Le había quitado lo único que realmente le importaba. Y, al hacerlo, también me había condenado a mí misma. No hubo una gran despedida, ni gritos, ni lágrimas. Simplemente un día Mariano dejó de estar ahí. No me dio explicaciones ni me preguntó nada. No me pidió que me justificara ni que le diera razones. Solo tomó sus cosas y se fue. Me dejó en el mismo silencio que se había instalado entre nosotros desde que descubrió lo que hice. Un silencio que no se rompió ni siquiera cuando traté de hablarle, de pedirle que se quedara, de suplicarle que me diera otra oportunidad. Me dejó sin mirarme, sin decirme una sola palabra, sin darme la satisfacción de un último adiós. Y fue en ese momento cuando entendí que no había vuelta atrás, que había perdido a la única persona que realmente me había amado, que había destruido todo lo que él era por un egoísmo que ya ni siquiera podía justificar. Después de que se fue, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero nada era igual. Me quedé sola en un apartamento vacío, en una vida que de repente se sentía sin propósito. Los días pasaban y no tenía motivación para hacer nada. La gente dejó de hablarme,
mis amigos comenzaron a alejarse, y poco a poco me di cuenta de que Mariano no era el único que había perdido algo. Traté de buscarlo, de encontrar una manera de arreglarlo, de hacer que volviera a ser el chico que una vez soñó con un futuro. Pero ya era tarde. Su vida se había detenido en el momento en que le rompí el corazón, y yo fui la única responsable de eso. Nunca volvió a hablarme, nunca volvió a buscarme. Y yo me quedé con la culpa, con el peso de haber destruido algo que nunca podré recuperar. Me quedé con la soledad, con el remordimiento, con el recuerdo de lo que alguna vez fuimos y de lo que yo arruiné. Me quedé con la certeza de que nunca podré perdonarme.